Estás escuchando Enrutadas en la Radio, un programa de Ruta Pacífica de las Mujeres. Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Enrutadas en la Radio, un podcast de la Ruta Pacífica de las Mujeres, movimiento feminista, pacifista y antimilitarista que trabaja desde hace 27 años por la tramitación negociada del conflicto armado en Colombia. Hoy, como todos los jueves, conoceremos las voces de las mujeres que desde los territorios nos convocan a la paz. Quédese que aprenderemos sobre el sistema de alertas tempranas, por qué son importantes y cómo protegen nuestros derechos humanos. Los y las invitamos a que se suban a esta ruta hacia la paz. Les acompañarán quien les habla, Natalie Cañón González y Diana Luna Delgado. Bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando a las mujeres en la radio. Paz haremos en Colombia. Pero está demostrado que la población de Mapiripán estaba cercada, que todos fueron sacados de sus casas en condiciones de absoluta indefensión y fueron asesinados en una forma inenarrable. Es decir, cuando a la gente la capturan, la amarran, la torturan, la descuartizan y fuera de eso botan sus cadáveres al río. Solamente se han podido encontrar 3 cadáveres. El 15 de junio del año 97 el mundo parecía temblar, Llegaron los victimarios a acabar con Mapiripán, Un montón en la trinchera. En 1997, año en que ocurrió la masacre de Mapiripán en el departamento del Meta, se empezó a desarrollar la idea de un mecanismo de prevención y protección a cargo del Estado para advertir y luchar contra los hechos violatorios de los derechos humanos en Colombia. En este mismo año se creó una comisión a cargo de la Defensoría con el fin de identificar posibles situaciones de riesgo en las comunidades y brindar oportuna atención. Más adelante, en el año 2001, la Defensoría del Pueblo crea el Sistema de Alertas Tempranas SAT, con el propósito de monitorear la dinámica del conflicto armado interno y advertir sobre situaciones de riesgo, amenazas y vulnerabilidad de la población civil y de los riesgos de ocurrencia de violaciones masivas de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Pueblo que se levanta, golpeado por la violencia, sufriendo las consecuencias de la crueldad del conflicto, víctimas de la amenaza. Y para comprender lo que significa una alerta temprana, hemos conversado en Enrutadas en la Radio con la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, Laura Bonilla, analista en temas políticos y feminista, quien lleva varios años en el trabajo del análisis del conflicto armado y temas de estrategia de prevención y protección de los derechos humanos. Laura nos habla del cómo el no atender las alertas tempranas afectaría la construcción de la paz y la implementación del acuerdo en los territorios. Escuchemos. Frente a eso, la primera respuesta es que nosotros en el país jamás hemos atendido las alertas tempranas como se supone se debe atender una alerta temprana, sino que desafortunadamente el sistema en general de prevención de violación a los derechos humanos pues no produce un resultado de respuesta sobre el riesgo, es decir, uno tendría que hacer lo siguiente para mitigar el riesgo: entender la amenaza, ¿sí? Mitigar o controlar la amenaza, o sea, no atacar las vulnerabilidades, sino trabajar para reducir las vulnerabilidades y de esa manera contribuir a reducir el riesgo, a partir de desarrollar la capacidad suficiente para
que se pueda atender ese riesgo. Entonces, poblaciones menos vulnerables, lugares más capaces, comunidades más capaces, implican, digamos, una especie de más resiliencia frente al riesgo que puede producir una amenaza asociada con el conflicto armado. En eso nosotros no hemos avanzado sustancialmente como país desde hace muchos años. Ahora, en contextos como el actual, pues efectivamente no atender una alerta temprana es dejar a la población en un riesgo muy grave, es permitir de alguna manera no actuar en la protección de liderazgos sociales, de defensores de derechos humanos, que son clave y fundamentales como sociedad civil y como organizaciones para la construcción de paz, de cualquier tipo de experiencia de paz, y entre más debilitemos esa gran capa o ese tejido social, pues estamos en mucho más riesgo. Entonces, obviamente esa no atención y una no atención al resultado, pues sí afecta muchísimo, muchísimo la construcción de paz. A pesar de lo sufrido, nos levantamos con fuerza, rodeados de fe y paciencia, labramos nuestro futuro. Y aunque el pasado fue oscuro, renacen las esperanzas, donde el gran sol de justicia... Laura, ¿cuál considera usted debe ser el rol real de la institucionalidad frente a estas alertas tempranas? Sabiduría y conciencia es nuestro amén. Pues es que el rol de la institucionalidad frente a una alerta temprana tiene que ser responder a la alerta y mitigar el riesgo. Lo que pasa es que el sistema está tan mal diseñado y tan mal hecho que para responder a una alerta temprana, que tiene que tener una respuesta rápida, pues el Estado tiene que coordinar a 16 instituciones que no se coordinan. ¿Cuál debe ser? Tiene que ser una respuesta articulada, efectiva y temprana, cuyo centro sea el territorio donde está ocurriendo el riesgo. Pero lo que tenemos es todo lo contrario. Tenemos una respuesta complicada, desordenada, donde el Estado tiene que articular como a 16 instancias, por lo menos en un ejercicio que estamos haciendo también con el programa Inspira Paz, y en esa articulación pues todo lo que tiene que ser un esfuerzo rápido se pierde y se concentra toda la capacidad en Bogotá, en las instituciones de la CIPRAD, etcétera, y se deja el territorio con muy poca capacidad de respuesta. Entonces los alcaldes terminan respondiendo con 4 planes en un desespero bastante alto, donde lo importante es llenar los oficios para que no te caiga la Procuraduría, para que no te caigan las sanciones, pero no mitigar el riesgo, y en eso todo el mundo lo sabemos. Entonces el sistema de alertas tempranas se ha convertido en una especie de intercambio de oficios, en una cosa muy epistolar prácticamente, que no atiende el riesgo real que están viviendo las comunidades. Sin enojo, con sabiduría y conciencia, es nuestro anhelo de paz, no queremos más violencia. Laura, agradecemos su participación en Enrutadas en la Radio y para finalizar queremos su opinión. ¿Por qué se debe tener en cuenta la voz de las mujeres como clave para una política pública sobre condiciones de seguridad y paz en los territorios? Es nuestra voz de esperanza y... Pues mira, yo como mujer feminista en esto tengo varias consideraciones. Primero, que usualmente el riesgo tanto en amenaza como en vulnerabilidad se lee sin condiciones de género, y no es lo mismo. O sea, las mujeres deben poder decir: estas son mis condiciones específicas, por ejemplo, en el número de horas que yo gasto en el cuidado, en los roles de género que existen también en los actores armados, que hacen percibir el cuerpo de las mujeres como sujetos de explotación o de explotación sexual, niños, niñas y adolescentes. Y justamente ahora, por ejemplo, cuando hay muchas violencias organizadas o muchos sectores del crimen organizado que están haciendo toda una fortuna alrededor de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, pues eso es un tema que debería considerarse mucho más en un enfoque de género, pues con una voz de las personas y de las mujeres en este caso que están viviendo esto. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que además el sistema está diseñado para que en el momento que se contempla la voz de las mujeres no tiene la capacidad para poder participar. Entonces es mucho más difícil para una mujer llegar a una
una posición de liderazgo dentro de las propias organizaciones sociales, pero en el momento en que llega también no termina siendo ella la que habla en público, no termina siendo ella la que asiste a las reuniones de los comités que son pertinentes para poner estos temas en la mesa, pero sí termina siendo ella la que recibe como la carga de la vulnerabilidad y de la amenaza. Entonces no es lo mismo proteger a un líder, que hay que protegerlo, que proteger a una lideresa que requiere también unas condiciones especiales y particulares que son fundamentales. Y el otro punto que es impresionantemente, digamos, dejado al lado en la política pública colombiana es básicamente los enfoques diferenciales, y entre ellos el enfoque de género no se concreta en acciones, o sea, no pasa de estar en documentos, y eso pues obviamente termina afectando todos los procesos de construcción de paz cuando está medido en el mundo que las mujeres son fundamentales para la construcción de paz y también para la mediación de conflictos. Pero yo cuento muy poquitos programas y muy poquitas intervenciones públicas donde efectivamente se crean las condiciones y se nivela la cancha para la participación de las mujeres. Es un saludo para los hermanos Restrepo Mejía, secuestrados el 10 de enero. También los niños, niñas y jóvenes son víctimas de muerte, de secuestro. Entusiasmo porque al fin hay voces que hacen valer a la población civil que no está metida en este conflicto armado, ¿no? Y a veces uno mira las cifras, mira las cosas que pasan, los muertos, los desaparecidos, las violaciones a las mujeres, sí, en medio de la guerra, y uno piensa que eso es por allá. Que llevamos la voz no nuestra, sino la voz de muchas personas que este conflicto armado está acabando y está exterminando los campos, los arados se cambiaron por armas. Hemos tenido que colocar las víctimas que hay de la guerra y las más afectadas, no sin desconocer el dolor de los hombres, las más afectadas somos las mujeres. Ni una mujer, ni un hombre, ni un peso para la guerra. Un mensaje de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Cuando el sol se asoma, yo busco personas. Cuando el sol se asoma, yo busco personas. Cuando el sol se asoma. Y regresamos a Enrutadas en la Radio con las noticias de la semana. Adelante, Natalie. Esta es la Ruta Informativa. El pasado viernes 31 de mayo, la Ruta Pacífica Regional Cauca participó en el diálogo con el director del Departamento Nacional de Planeación y el viceministro de Ambiente, espacio en el que se enfatizó establecer tareas y compromisos para abordar las complejidades que se viven en el departamento, marcada por la presencia de actores armados ilegales y problemáticas socioeconómicas. La Ruta Pacífica Regional Bolívar realizó el taller de acompañamiento psicosocial en juntanza con mujeres de distintas veredas de los municipios de Zambrano y Córdoba. En la Regional Chocó seguimos de acompañamiento psicosocial y jurídico con las mujeres en el municipio de Condoto, con el fin de fortalecer las rutas de atención y disminuir las violencias contra las mujeres. Y así llegamos al final de este programa. Les recordamos que pueden compartir este podcast, seguirnos en las redes sociales de YouTube y Spotify. Se despide Diana Luna Delgado desde la Regional Santander. Y Natalie Cañón González, quien nos acompañó desde la Regional Bogotá. No olviden nuestra próxima cita el jueves a las 5 de la tarde por este mismo canal. Hasta pronto.
Enrutadas en la Radio es posible gracias al apoyo financiero de Embajada de Suecia, Diaconía, Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos en el marco del programa Mujeres que Inciden por la Paz, Día Mundial de la Oración, Equality Fund, Equal 2030, We Effect, Fondo Noruego para los Derechos Humanos, Agiamundo, Wellspring, Ayuntamiento de Barcelona, Paz con Dignidad, Mundubat, Gobierno Vasco, Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, Navarra. Los contenidos son responsabilidad de la Ruta Pacífica de las Mujeres y no reflejan necesariamente las opiniones de las entidades mencionadas.